Dependiendo del caso, puede que este video sea el más importante que veas en tu vida, y aún así va a ser el más insatisfactorio. Y es que para entender cuál es el sentido de tu vida no hay una respuesta que contente a todos. Sí, es verdad que hay muchos paliativos, empleando la metáfora de los medicamentos que se encargan de disimular los síntomas en una enfermedad mortal. Porque planteado esto desde un punto de vista pesimista como el de Schopenhauer, que decía que vivimos en el peor de los mundos posibles, la vida puede ser considerada como una especie de enfermedad terminal, una enfermedad que acabará siempre con la muerte. Y lógicamente no podemos hacer nada en contra de eso. Y aunque lo hiciéramos, lo segundo que tendríamos que preguntarnos es, ¿y si no tuviéramos que morir, qué sentido tendría vivir para siempre? Y esto nos ofrece ya una perspectiva diferente de la existencia. Nuestro problema no es tanto la longitud de la vida, sino la intensidad. Por decirlo de otro modo, ¿qué preferirías tú? ¿Tener una vida eterna padeciendo penas y fracasos? ¿O una vida corta llena de alegrías y de objetivos cumplidos? Yo creo, sin temor a equivocarme, que la mayor parte de personas, independientemente de su estado de ánimo, elegirán la segunda alternativa, aunque no logren vencer con ella la muerte, lo cual me lleva a concluir algo importante. El problema de la vida no es enfrentarse a la muerte si es que previamente hemos conseguido un algo. Vamos a poner ese algo entre comillas. Y resulta que si ese algo no se consigue, o lo vemos imposible, o nos resulta absurdo, entonces necesariamente pensamos mucho en la muerte. Queremos que la muerte llegue pronto porque no le vemos sentido a estar vivos, razón por la cual concluimos que ese algo debe ser bastante importante, ya que es capaz de minimizar una idea tan poderosa como la muerte. Pero ¿qué es ese algo? En la siguiente parte de este video trataré de describirlo en la medida de lo posible, así que anda, prepárate un café y ponte cómodo porque hoy vamos a hablar sobre, sí, el existencialismo. El existencialismo fue por mucho tiempo uno de los temas favoritos de mi canal y seguramente debe estar apareciendo por aquí un link con videos donde hablo bastante sobre este tema. Y lo digo porque hoy no quiero andar mucho en el concepto porque voy a llevarlo hacia una dimensión más práctica, de hecho dentro de lo que es posible dentro de la filosofía. Existencialismo es una corriente del pensamiento que empezó en el siglo XIX y se extendió hasta mediados del siglo XX. Sus principales representantes fueron Søren Kierkegaard, que fue el que sentó las bases de esta doctrina, y de ahí le siguieron filósofos como Jean-Paul Sartre, Ortega y Gasset, y aunque no se consideraba a sí mismo parte de este movimiento, se le suele incluir de refilón. Me refiero a Albert Camus, de repente un poco incluido por ahí por su famoso pleito con Sartre. Pero en fin, el postulado del pensamiento existencial es el siguiente: la existencia es primero y la esencia es después. Es decir, primero existimos y luego nos definimos. Ahora bien, el existencialismo se oponía al idealismo, que fue otra corriente filosófica propia de la modernidad. El idealismo es una doctrina de larga data, se inicia en el Renacimiento y de alguna manera se practica hasta el día de hoy. Para simplificar qué cosa es el idealismo lo podemos resumir en esta máxima de René Descartes, que en realidad tampoco era de él, sino de muchos filósofos anteriores como Gómez Pereira, pero que ninguno la desarrolló tanto como el francés. Y me refiero al famoso tírate un qué, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Primero pienso y gracias a eso justifico mi existencia. Es lo que pasa que para el existencialismo es al revés. Primero existo y luego pienso lo que sea. Vale, que tampoco esto es un pensamiento como muy original porque ya estaba presente en la filosofía antigua. O sea, todo lo que vino antes de la Edad Media luego fue reciclado por los escolásticos. Así pues, el existencialismo no inventaba la pólvora al decir que la existencia precede al pensamiento, pero sí que fue la primera doctrina en poner en el mismo plano el concepto de la esencia, no entendiendo por esencia la palabra en su significado latino, que es essentia, que nos hacía referencia a un sinónimo de que el ser es el que existe, sino lo que tenemos en nuestro lenguaje actual como esencia, es decir, uno, aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable en ellas, y dos, lo más importante o característico de una cosa, según el diccionario de la Real Academia. Así pues, el existencialista es el que dice, bueno, a ver, existimos, ¿y ahora qué? Yo no pedí existir, yo no sé por qué mis padres hicieron lo que hicieron, pero yo estaba tranquilo. No sé dónde estaba, pero estaba tranquilo. ¿Y ahora qué hago? ¿Hay algún sentido? ¿Hay algún camino que tengo que seguir? ¿Hay que cumplir un objetivo? ¿Hay una fórmula infalible? ¿La llegaré a descubrir? ¿O debo pasar mi vida recibiendo órdenes de los demás? Bueno, todas estas son preguntas existencialistas y todos nos las hemos hecho alguna vez en nuestra vida. Y por eso suelen ser también las preguntas filosóficas más comunes. Aunque la filosofía tiene que ver con todo. Pero la pregunta existencialista es la que le atañe a la existencia y es, por tanto, la primera pregunta que nos hacemos en la vida. Puedes poner este enunciado a prueba imaginando cualquier pregunta filosófica más interesante que el huevo o la gallina. Por ejemplo, ¿qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Existe un Dios? ¿Hay vida después de la muerte? Antes de cualquiera de estas preguntas ya te habrás preguntado, ¿para qué cosa estoy vivo? Probablemente crees tener una respuesta, probablemente la mayor parte de gente cree tenerla y por tanto evitan volver sobre la cuestión. Pero probablemente también hay una minoría que no lo tiene claro y no le ha puesto una marca en su checklist. Bienvenidos al mundo real.
Y es que la pregunta ¿para qué estamos vivos? No tiene más respuesta. Es lamentable, es triste, es absurdo si se quiere. Pero aunque tu fin sea el más altruista, como por ejemplo, yo vivo para ayudar a las personas de bajos recursos a tener una vida digna, si lo vemos en un contexto más amplio, tendríamos que preguntarnos también ¿qué sentido tiene eso? Si igual todos vamos a morir, si igual todos vamos a sufrir, y más aún si analizamos nuestra existencia con esta parábola. El universo entero es como un petardo que explota en el cielo. De pronto hay miles de chispas iluminando la oscuridad. Imaginamos que estas chispas son cúmulos de galaxias y que en esas galaxias hay estrellas y en esas estrellas hay planetas con vida inteligente. De repente otros seres fuera de esta explosión podrán contemplar este evento como algo curioso o como algo entretenido. Quizás podríamos llamarlos dioses, pero cuando el efecto de esta pirotecnia se apague, todo el universo espontáneo morirá sin que éste haya conspirado a tu favor. Perdón, sé que es anticlimático, pero tenía que decirlo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nada? Por eso Mario Bunge decía que los existencialistas predicaron la irresponsabilidad, porque visto desde un planteamiento progresista, el existencialismo no ayuda a la humanidad. El existencialismo más bien deprime a la humanidad, le quita las ganas de hacer las cosas y lo peor, destruye todos sus intentos de respuesta. Oye, mírame, yo ya le he encontrado sentido a mi vida. A ver, tranquilo, dame un minuto y te voy a demostrar que no es así. Y en efecto, el existencialista es un pinchaglobos. El existencialista es un desastre. Por lo menos la filosofía pesimista intentaba dar algunas soluciones. Pero el existencialista se mantenía en el discurso de por qué no hay sentido y por qué todo es absurdo. Es interesante, sí, es verdad, porque nos obliga a volver sobre la cuestión primera. Es decir, hey, el mundo es absurdo, no tiene sentido ni para ti ni para mí. Aun cuando una persona aparece en las presentaciones de una gran compañía hablando de éxito, de su fortuna, de sus motivaciones, aun cuando aparece un coach que te promete venderte la fórmula para hallar el sentido, todos ellos, así como tú en el fondo, saben que sus vidas no tienen ninguna razón de ser. Pero al menos hacen algo más que evitar la pregunta a manera de la metáfora del elefante en la habitación. Esta que yo siempre explico como que vivimos en un mundo con preguntas muy incómodas. Preguntas que son enormes y evidentes como un elefante dentro de una habitación. Pero normalmente la gente no se detiene a contemplar este obstáculo y más bien pasa por los costados del elefante, apretada, haciendo como que el animal no existe. Bien, puede parecer una tontería, porque la vida no puede ser tan mecánica. No somos máquinas que tenemos que cumplir con un propósito. Pero tampoco somos seres que deben pasar toda su vida cuestionándonos por qué demonios hay un elefante en la habitación. Tenemos por tanto que encontrar una solución. Intentar, aunque sea, hallar una respuesta más o menos satisfactoria. Y como esa respuesta es imposible para todos, al menos debemos buscar una respuesta que funcione en un ámbito personal. Hay un psicólogo y neurólogo famoso llamado Viktor Frankl que escribió un libro que puede ser catalogado como de filosofía. Me refiero a El hombre en busca del sentido. En este libro, Frankl, que es de origen judío, narra su vida dentro de un campo de concentración, pero sobre todo qué es lo que vino después de ser liberado, que termina siendo más interesante porque se trata del renacer del personaje. En la primera parte del libro nos narra Frankl lo que más le motivaba a él a seguir vivo dentro de un campo de concentración era ver a su esposa. Sin embargo, en la segunda parte del libro, al descubrir que ella había fallecido, el protagonista pierde el sentido de su vida y en libertad se siente más prisionero de lo que estaba en un campo de concentración. De modo tal que la última parte de este libro constituye el renacer del personaje, en el sentido de que él tiene que buscarle nuevamente el sentido a su vida. Este libro es bastante interesante y te lo recomiendo a ti si es que estás pasando por un momento de crisis existencial. Yo recuerdo que me lo recomendaron a mí cuando tenía 17 años y yo le di una lectura rápida para enterarme tan solo de lo que era. Yo creo que no lo valoré mucho en su momento, pero con el tiempo he ido recordando varios pasajes y he visto muchas cosas que las que decía Frank se acoplaban muy bien a mi realidad. Y esta cita, por ejemplo, es contundente. A un hombre le pueden robar todo, menos una cosa, la última de las libertades del ser humano, la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancias, la elección del propio camino. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo hallar ese camino? Porque como tú dirás, no basta con levantarse temprano, darse un buen baño y mirarse en un espejo. Porque si uno está deprimido, al ver en ese espejo vas a ver solamente una persona deprimida, una persona fracasada, una persona que vive una existencia absurda. Entonces hay que presionar el botón de reset, hay que volver sobre la pregunta primera. Y en ese sentido, aquí tienes 5 consejos de Tío Monitor. Primero, hay que contemplar ese elefante en la habitación. Tienes que decirte a ti mismo, mira, esta es mi existencia y allá está el fin. No es un trayecto muy largo, pero depende de mí hacerlo intenso. Número 2. La felicidad es pasiva, la libertad es activa. Siempre que puedas, elige ser libre en lugar de ser feliz. Al final, la felicidad llegará de todos modos y de una forma más segura que esperándola de brazos cruzados. Número 3. Si llegaste aquí sin ninguna explicación y eres totalmente prescindible para el universo, ante este sinsentido, nada pierdes dejando la huella más grande que puedas dejar. De repente para el universo le va a dar igual, pero al menos inspirarás a otras personas a ejercer sus libertades y a ser más felices al fin y al cabo.
Número 4. Ten en cuenta que en toda decisión está presente la muerte. Y recuerda que la no decisión también es una decisión. Número 5. Nunca dejes de pensar en la muerte. La muerte tiene que ser siempre el norte de tu brújula. En una ocasión le pregunté a un sacerdote católico, porque aunque muchos de ustedes no me crean, yo me suelo llevar muy bien con la iglesia, ¿por qué siempre visten de negro? Y él me contestó, porque es una forma de recordar la muerte y porque la vida es corta. A mí me gustó mucho esa filosofía y desde entonces yo siempre llevo un elemento que me recuerda a la muerte. Por ejemplo, ahora mismo estoy utilizando este reloj que me encanta y no lo hago para parecer rebelde ni posero, sino porque me gusta recordarme a mí mismo que hay un final y que yo mismo decido cómo llegar a él. Si este video te gustó y aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal y a pinchar la campanita para estar siempre atento a todas las notificaciones. De la misma manera también te invito a seguirme por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. Sobre todo en Instagram, donde últimamente estoy subiendo bastantes historias con temas parecidos a los que abordo en este canal. Asimismo también publico en esa red social un video exclusivo en esa plataforma. De la misma manera también tengo mi página en Patreon por si acaso quieres aportarme con lo que dicte tu corazón, y también está activa la característica de miembros del canal para acceder a beneficios exclusivos. Nuevamente se despide de ti tu amigo José y espero verte en una muy próxima oportunidad. Espera,